Buenos días. Y somos invitando a ustedes para la oportunidad de estudiar en el libro de Santiago otra vez hoy, como cada miércoles. Y hoy somos estudiando en el libro de Santiago capítulo 1, versículo 22 a 25. Soy Pastor Ron Maggard y pastor de la Iglesia Bautista Comunidad en Stuart, Florida. Y tenemos la oportunidad para estudiar la palabra de Dios hoy por medio de este video y por Facebook y por YouTube. Pero gracias a Dios en esta semana pasada, en domingo, por primera vez en algunas semanas tuvo la oportunidad para reunir en persona y ver a algunos de nuestros hermanos y hermanas cara a cara en la iglesia en Salerno Road en Stuart. Y queremos invitar todos de ustedes escuchando, reunir con nosotros a las 10:30 en la tarde, a las 10:30 en la mañana, en domingo, y queremos usted tener parte de nuestro servicio en español en la próxima domingo. Para el presente queremos continuar en las miércoles estudiando por medio de el internet. En las semanas pasadas fuimos aprendiendo cómo la palabra de Dios es nuestra manera para nuestra salvación, para nuestra regeneración. La palabra de Dios dice en Santiago 1:18, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y en versículo 21 dice la palabra, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra de Dios es maravilloso y es la manera para nuestra salvación. También es dado a nosotros por Dios para nuestro crecimiento como cristianos y para enseñarnos y ayudarnos, fortalecernos y en cualquier manera una ayuda y bendición para nuestras vidas. Hoy queremos ir un poco adelante en esta porción de la palabra de Dios en Santiago 1:22, donde leemos, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Este es un versículo muy poderoso, y yo creo muchos de nosotros han oído esta en varias maneras, y es un poco común para nosotros oír esta. Dice, sed hacedores y no solamente oidores de la palabra de Dios. Yo quiero decir primeramente, tengo 3 o 4 puntos en este texto. Primeramente quiero hablar sobre la desilusión que es en las vidas de muchos hoy en día. La palabra de Dios es no solamente para nosotros oír, pero para nosotros obedecer, para nosotros hacer. Jesucristo dijo en su sermón en el monte, en Mateo capítulo 7, versículo 21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que
hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aquí somos mirando en otra ocasión, cuando es posible para nosotros aprender que es importante para oír la palabra de Dios, pero también es importante para nosotros hacer la palabra de Dios. O posible quiere decir obediencia para la palabra de Dios. Pero hay muchos en desilusión sobre esta. Muchos quienes son desengañados sobre esta. Ellos son, la Biblia dice en versículo 22, engañándoos a vosotros mismos. Un profesor vino a su clase de Biblia y él dijo una pregunta como esta: ¿qué es necesario para nosotros hacer con los mandamientos en la Biblia? Y una de las ancianas dijo, levanta su mano y dijo, yo quiero poner marca en azul para cada uno de ellos. Mira, es importante para tener las marcas en nuestras Biblias como una prueba, como una ayuda para estudiar. Pero no necesitamos solamente colores en los versículos de nuestras Biblias, pero realmente necesita aplicar las verdades que somos escuchando y poner en práctica en nuestras vidas y y necesitamos ser hacedores también, no solamente oidores. Necesitamos obedecer la palabra de Dios, no continuar en desilusión en nuestras vidas, engañando a vosotros mismos. La Biblia es hablando sobre este tipo de decepción. En versículo 23 la Biblia dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considerará en un espejo su rostro natural. Yo creo que cada de nosotros, posible varios tiempos al día, puede pasar un espejo y mirar y ver nuestros rostros o mirar nuestras ropas para conocer qué es pasando. Si tenemos algo sucio en nuestro, o si nuestro pelo es arreglado o nuestras ropas son arregladas apropiadamente. Pero muchas veces, ¿por qué de esta desilusión cuando no estoy haciendo la palabra de Dios? Hay un tipo de decepción que entra en nuestros corazones y nuestras mentes. ¿Cómo es esto posible? La Biblia es claro en versículo 23. Da una ilustración muy interesante usando espejo. En los tiempos de la Biblia, ellos no tuvo los espejos como hoy, pero usó un tipo de metal y muchas veces no fue muy claro, no tuvo la reflexión perfecta. En el Antiguo Testamento, ellos tuvo cuando los sacerdotes vienen para mirar adentro, la ver,
para mirar y conocer si hay algo sucio o para lavar el sacrificio. Pero mira, cuando venimos a la palabra de Dios, oh, qué libro precioso es la palabra de Dios, y perfecto, y maravilloso. Y cuando leemos la palabra, oímos la palabra de Dios, y la palabra de Dios es un espejo muy claro. Y es posible para nosotros ver todas las cosas que son problemas en nuestras vidas, nuestros pecados, nuestros mentiras, nuestros todo de cosas de nosotros que necesitamos entender que son equivocados en nuestras vidas. Pero la Biblia dice, una persona que solo es un oidor de la palabra y no hacedor, es como este hombre que puede considerar en un espejo. La Biblia enseña, él es mirando adentro, mirando y como inclinando sus ojos para mirar adentro la palabra de Dios. Pero el problema es por qué de esta decepción y esta desilusión en su vida, porque no es hacedor de la palabra de Dios. Él comienza a ser una persona desobediente a la palabra de Dios. Y la Biblia dice esto en versículo 24, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida como era. Es una persona desobediente. La Biblia dice él considerar. Es hablando sobre mirando su cara y no entendiendo quién estamos. A veces somos quien son un poco más anciano, puede hablar con otros y decir, yo fui mirando en mi espejo y no reconocido quién fue esta persona mirando atrás, porque en nuestra mente, en mi mente, a veces yo dice, oh, yo estoy más joven, pero en la mañana cuando mirando en mi espejo, yo realizaba, no, yo no estoy hombre joven, yo estoy hombre más viejo, cada día más viejo. Pero a veces olvidamos cuando mira en la palabra de Dios, olvidamos los mandamientos de Dios, olvidamos los versículos para corregir nuestras vidas, olvidamos las preciosas palabras que pueden dirigir nuestras vidas en una manera o otra. No sé sobre usted, amados, yo no sé qué es pasando en su vida, pero es importante cuando somos desilusionados y cuando somos también en decepción, no para continuar o ir lejos, y necesitamos considerar la palabra de Dios como algo muy serio, o somos desobedientes. La palabra de Dios puede revelar qué es adentro de nuestras vidas, qué es malo con nosotros y qué pecado tenemos. Y necesitamos corregir esto o ser desobediente. Y finalmente queremos considerar en versículo 25 dice la palabra de Dios, mas el que mira atentamente, significa otra vez mirando profundamente, mirando muy cerca la palabra de Dios. El que mira atentamente en la perfecta ley, sí, amén, la palabra de Dios, en la perfecta ley de la libertad,
y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Mira, amigos y amados, cuando somos oyendo la palabra de Dios, cuando somos mirando en el espejo de la palabra de Dios, es muy importante para nosotros salir, no olvidando que yo vi en la palabra sobre mi vida, no olvidando las verdades que somos aprendiendo día tras día en la palabra de Dios, pero necesitamos salir determinado para cambiar las cosas. Es la palabra de Dios nuestro guía para vivir nuestras vidas. Y en capítulo 2 de Santiago, versículo 8, la Biblia dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Mira, es necesario para nosotros vivir nuestras vidas en conformidad a la palabra de Dios, no olvidando que ha visto en el espejo de la palabra de Dios, pero determinado para ser listo, para obedecer, determinado para ser listo, para seguir la palabra de Dios, porque es realmente el estandarte de justicia en nuestras vidas. Santiago 2:12 dice así, hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Mira, cuando recibido la palabra de Dios, recibido la ley de libertad, la ley que es posible para darnos libertad de nuestros pecados y para librarnos de Satanás y librarnos a una vida de abundancia y bendición. Pero hay muchos hoy en día que no tienen este tipo de corrección en su vida. No quiere permitir la palabra de Dios para guiar su vida, para crecer su vida, para bendecir su vida. Porque si has oído algo, no quiere hacer algo, no quiere obedecer algo. Amados, todos de nosotros tienen la oportunidad para mirar en la palabra de Dios hoy. Es posible para nosotros mirar en el espejo de la palabra de Dios hoy. En este libro tenemos el camino de la salvación. La Biblia dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. También dice la palabra en 1 Pedro 1:23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que viva y permanece para siempre. Amigo, tú eres cristiano verdadero, tú tienes seguridad de su salvación 100%. Amado cristiano, tú eres saliendo de la palabra de Dios, después mirando, después oyendo, y no son hacedores de la palabra de Dios, engañado, desobediente, desilusionado,
o posible cuando tú has oído la palabra de Dios, tú eres dispuesto y determinado para obedecer y disponible para servir al Señor Jesucristo. Las cosas hoy son preguntas muy importantes en todas de nuestras vidas. Es posible, la Biblia dice otra vez, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Tú eres desengañado, desilusionado, en decepción, desobediente o determinado para ver en la palabra de Dios el camino de la salvación y el crecimiento para su vida cristiana. Amados, yo quiero para usted un día bendecido y gracias a Dios por la oportunidad que tenemos para estudiar la palabra de Dios.